A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que hoy podemos avanzar a la clase 6B del curso La vida de Pablo. Entonces, como hacemos toda la semana, vamos a hacer un pequeño repaso rapidito, pero no los voy a poner a sufrir. Vamos a leer en la página 6B, en el punto 2, en la página 6A, perdón. En el punto 12 está el repaso. ¿Quién lo lee con calma? Quien lo haya llenado, léalo por favor. Página 6, paso 2. Perdón, lección 6A.12. Repaso del primer periodo de la vida de Pablo. Ajá. Ya lo tienen todos. Bueno, de todos modos, vamos para el reposo. Comience, por favor. Pablo nació en la ciudad de Tarso. A los 8 días fue circuncidado y se le dio su nombre judío, que era Saulo. Su primera enseñanza la recibió en la sinagoga de Tarso, pero después fue al país de los judíos, que en esos días se llamaba Palestina. Comenzó sus estudios superiores en la ciudad capital llamada Jerusalén, en la escuela de Gamaliel. Cuando terminó sus estudios, es probable que haya vuelto a la ciudad natal, es decir, a Tarso. Es muy posible que haya estado allí durante la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Por tiempo después de estos acontecimientos, Saulo hizo su segunda visita a Jerusalén, donde comenzó a perseguir a los creyentes, a los apóstoles, a los creyentes, no sé cuál. A los cristianos. A los cristianos, ok. Y aún participó en la muerte de Esteban. Luego hizo un largo viaje para perseguir y encarcelar a más cristianos en la ciudad de Damasco. En el camino cerca de la ciudad se encontró con el Señor y se convirtió. Ciego, entró a la ciudad de Damasco, donde recuperó la vista por medio de Ananías, quien también lo bautizó. Se fue para estar a solas con el Señor a la región de Arabia. Se quedó allí aproximadamente 3 años. Al volver a la ciudad fue amenazado por los judíos y solo escapó de ellos bajando por el muro en una cesta. Entonces hizo su tercera visita a la ciudad de Jerusalén, donde estuvo solamente 15 días con el apóstol Pedro y Santiago antes de volver a Tarso. Allí estuvo 3 años esperando. No. La respuesta es 10, que no lo hemos visto, pero es 10. Allí estuvo 10 años esperando hasta comenzar su ministerio entre los cristianos. Los gentiles. Entre los gentiles. Hasta hoy, mis hermanos, a grosso modo, hemos visto, fíjense que Pablo todavía no ha comenzado el ministerio. Hemos visto cuando nació, que nació en la ciudad de Tarso, ¿verdad? De una región de Cilicia. Por lo tanto, por haber nacido en una provincia romana, era de ciudadanía romana, pero por ser hijos de judíos, entonces también era judío. Vimos también que sus primeros años estuvo en Tarso aprendiendo, ¿verdad? Después, cuando estuvo ya más un poco adulto, joven, se fue a la ciudad de Jerusalén a estudiar a los pies de Gamaliel. Ahí, una vez que terminó su estudio con Gamaliel, se infiere, la Biblia no lo dice, se infiere que volvió a Tarso. ¿Por qué? Porque no aparece durante el ministerio del Señor Jesús, y después que el Señor Jesús es llevado arriba,
a la ascensión, vuelve a aparecer él en Jerusalén persiguiendo a los discípulos. Entonces se sobreentiende que volvió, ¿verdad? De Tarso, volvió a Jerusalén cuando empezó a escuchar de un tal Jesús que había supuestamente resucitado. Él empezó a perseguir a los creyentes. Ahí fue que comenzó la gran corre, la gran persecución para los hermanos judíos de aquel entonces, y todo el mundo agarró por sus caminos. Y Pablo, en esa rabia, en esa ira, en ese enojo, pidió carta a sumos sacerdotes para perseguirlos. Y entonces le dieron carta para que fuera a perseguirlo a Damasco. Cuando iba a Damasco, dice la Biblia, respirando amenaza contra los discípulos, casi cuando ya iba entrando a Damasco, el Señor Jesús se le apareció y tuvo un encuentro con él, cayó a tierra, no sabemos si iba caminando, si iba en una carreta, si iba en un caballo, si iba en un camello, como sea. Se le apareció el Señor y cayó, y se le apareció como un resplandor más fuerte que la luz al mediodía, y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Pablo, por el resplandor, quedó ciego, pero sí le pudo decir al Señor: Señor, ¿quién eres tú? Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cosa dura te da cosa contra el aguijón. Y entonces Pablo, a mí eso siempre me ha llamado la atención, no se puso a renegar, no, que me habían enseñado, no, que Gamaliel, que la costumbre, o sea, que yo soy judío, que yo era fariseo. No, Pablo rápido dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor Jesús le dijo: entra a la ciudad de Damasco y allá se te dará instrucciones de qué es lo que hay de hacer. Pablo entró ciego. Dios le habla a uno llamado Ananías y le dijo: Ananías, anda a tal casa, en tal que está un señor Simón, ahí se está hospedando Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Ananías primero no quiso ir, pero después Dios le dijo: anda, porque el instrumento escogido me es para llevarlo a las naciones, y él va a saber lo que es sufrir por mi causa. Todos vimos la clase. Ananías va, le ora, recibe la vista, entrega un ayuno de 3 días que está haciendo Pablo, se bautiza, y ahí mismo en Damasco empieza a predicar. Pero a los días se va para donde habíamos hablado, que de ahí se fue para Arabia. Y en Arabia duró ¿cuántos días? Dice el mismo apóstol Pablo: 3 años. 3 años. De Arabia se devuelve nuevamente a Damasco. Ahí sigue otra vez predicando y diciendo que Jesús era el Cristo. Entonces los judíos de ahí, que no creían, lo quisieron matar y guardaron las puertas de la ciudad. Cuando él salga lo matamos. Los otros hermanos que ya habían creído agarraron a Pablo, lo metieron en una canasta y lo bajaron por el muro de la ciudad, y él se fue para Jerusalén. Allá duró solamente 15 días, y él lo hace muy claro: mira, yo estuve en Jerusalén solamente 15 días, y al único que yo vi fue al apóstol Pedro, y a Jacobo, el hermano del Señor, que también era apóstol. Entonces, pero yo estuve nada más 15 días. Cuando los judíos griegos que estaban en Jerusalén vieron que Pablo estaba predicando, quisieron matarlo nuevamente. Fíjate, en Damasco ya lo querían matar, en Jerusalén lo querían matar. Entonces los hermanos de Jerusalén lo agarraron vía Cesarea y lo mandaron para Tarso. Allá ya vamos a ver que duró 10 años. Entonces, lo que quiero llamarle la atención, que si usted lee Hechos capítulo 9, sin intercalarlo con Gálatas 1, malinterpretamos la escritura, porque pareciera, Lucas en el libro de los Hechos dice que una vez que lo bajaron por la canasta, se fue para Jerusalén, pero sin narrar primero que antes, es que esa era la segunda vez que él llegaba a Damasco, que antes se había ido para Arabia. Pero Pablo mismo lo explica, ¿verdad? Pablo mismo dice que de Damasco yo me fui para Arabia. ¿Y por qué Pablo dice, y yo solamente tuve 15 días? Porque él, cuando le está hablando a los Gálatas, le dice: yo no recibí el evangelio de ningún hombre, yo lo recibí directamente del Señor.
Y yo cuando fui a Jerusalén, yo lo que tuve solamente 15 días. ¿Qué se puede aprender en 15 días? Y entonces de ahí, como me quisieron matar, pues yo me fui para Tarso. ¿Ves? Ok, entonces con eso entramos ahora a la clase de hoy. Más si alguien quiere hacer alguna pequeña pregunta, acuérdese que las preguntas se valen. Y cualquier cosa que no cuadre, solo editamos aquí. ¿Entiende? Pero usted no va a quedar mal parado. Vamos bien, ¿no? Entonces, eso era a grosso modo el resumen de todo lo que hemos visto hasta hoy. Todavía no ha aparecido el apóstol Pablo predicando, estamos fundando iglesia, estamos viendo todo lo que hizo. Ahora, hoy nos toca ver que todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés, ¿verdad? La Biblia dice que Eclesiastés capítulo 3, todo lo que se quiere bajo el sol tiene su tiempo, tiene su hora. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de cantar, tiempo de callarse, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Hay tiempo de todo. Vamos a ver, hermanos, que Dios tiene control de los tiempos. Vamos a leer, alguien que me lea, por favor, Gálatas 4:4, por favor. ¿Quién me lee Gálatas 4:4? Porque es que a veces se nos olvida con el trajín de los días, de los tiempos, de las cosas, de las malas noticias, de las buenas noticias, de las responsabilidades. Nos metemos tanto en nuestra vida que se nos olvida esto que dice Gálatas 4:4. ¿Qué dice? Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, Ajá, nacido de mujer, nacido bajo la ley, ajá. para que redimiese, bueno, es 4:4, Acá está 4:4. Entonces, fíjate, ¿qué versión es esa? Reina Valera. Ajá. ¿Quién tiene otra versión por ahí? Ajá, Pedro. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Ajá, hermano. Lo que quiero decirle es esas dos versiones. Que Jesucristo no vino cuando Él quiso, cuando Él le pareció, oh, ya estoy listo, allá voy. No, era en el tiempo que Dios ya había establecido. Oiga, hasta para venir a la tierra a cumplir su ministerio terrenal, vino en el tiempo propicio, vino en el tiempo establecido. Entonces, ¿qué es lo que le quiero enseñar con esto? Todo lo que llega a su vida, hermano, ya primero pasó por la mano del Señor. A lo mejor alguno de nosotros está en el tiempo de gozo, de alegría, de abundancia y de paz. Qué bueno, disfrútelo. Pero a lo mejor algunos de nosotros estamos en tiempo de aflicción, necesidad, momentos duros y difíciles. Sépalo, ese tiempo también pasó por las manos del Señor. Eclesiastés 7:14, ¿quién lo lee? ¿Quién lee Eclesiastés 7:14? Porque si Jesús vino en el tiempo propicio, en el tiempo exacto, en el tiempo del cumplimiento, ¿cuánto más nosotros que estamos acá? Eclesiastés 7:14, ¿quién lo lee? Disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Ajá. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Sí, pero la primera parte, ¿cómo dice? Disfruta. Ajá. Fíjate cómo dice la otra versión. Cuando te vaya bien, disfruta. Y cuando te vaya mal, considera. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando nos vaya bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disfrutar. Disfrutar. Así que no se ponga usted a hacerle caso a la gente que no te ría, no eche cuentos, no te chiste, no. Mire, si le llegó su tiempo de disfrutar, disfrute. Disfrute a su pareja, a sus hijos, su economía, su salud. Si puede viajar, viaje. Si puede comer, coma. Si puede dormir, duerma. Disfrute, no pierda sus sueños, ni sus vacaciones, ni su alegría, ni su gozo por tercero, ni siquiera por la iglesia. Mira lo que le estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Porque usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Entonces, pero cuando venga lo malo, la duro, la tristeza, la tribulación, la angustia, la enfermedad, la necesidad, no murmuremos. Dice ahí, considera, tanto lo uno como lo otro lo hizo Dios. Y yo sé que usted y yo hemos pasado por los dos momentos, ¿sí o no? Ok, entonces a disfrutar de ahora en adelante con más plenitud
y a considerar cuando venga el momento duro. Bueno, entonces cuando vino Jesús, hermano, era el tiempo propicio. Ya lo vamos a explicar acá. ¿Por qué era el tiempo propicio, pastor? Porque como dice la clase tan sencilla de hoy, hubo tres cosas que eran necesarias antes que viniera el Señor Jesús para que después se pudiera predicar el Evangelio a plenitud en todo el mundo conocido aquel entonces. ¿Cuáles eran esas tres cosas según la clase que ya la vamos a explicar? Dice la paz romana, Ajá, una. el idioma griego y las sinagogas judías. Ok. Fíjese, hermano, cómo Dios gobierna los tiempos. Que todos sabemos la historia de Daniel cuando se le apareció la imagen, ¿verdad? La estatua de oro, bueno, son 5 reinos, eres la cabeza de Babilonia, después vienen los medos y los persas, pero después vienen los griegos y después viene el imperio romano. Hermano, fíjense cómo Dios gobierna el mundo y todo tiene su tiempo, que era necesario la paz romana para que se corriera el evangelio por todo el mundo. Fíjate lo que dice la clase acá. Casi todo el mundo conocido de aquel entonces había sido unificado bajo el poderoso imperio romano, el cual era gobernado por el emperador. La capital de este imperio donde vivía el emperador era Roma. Fíjese entonces, todo, creo que tengo acá algo para compartir, quiero que lo veamos, esta parte que tengo acá. Ahora sí, ¿lo ven? Ahora sí, mira. Ok, mire el imperio romano, mire lo grande que era. Todo lo que usted ve en amarillo, hermano, era el imperio romano. Todo. Fíjese que agarraba hasta España. Por aquí aquí es Europa. Entonces todo lo que usted ve amarillo, Asia la agarraba completo. Todo Alejandría, hasta Egipto. Se lo voy a poner un poquito porque hasta Egipto. África. Todo esto era tomado por el imperio romano. Fíjese, hermano, y fíjese dónde estaba Roma, ¿verdad? Fíjese aquí y mira dónde estaba Jerusalén. ¿Lo están viendo? Vea desde acá de Roma, desde aquí de Roma hasta Jerusalén. ¿Cómo estaba todo eso de lejos? De Roma, nótelo por ahí, de Roma a Jerusalén había, hermano, aproximadamente 2.500 kilómetros, para que tengamos una idea. 2.500 kilómetros teníamos nosotros acá entonces si lo ponemos de acá, están viendo ahora lo grande que era el imperio romano, Grande. todo lo que abarcaba, ¿eh? Todo esto, todo el imperio romano era inmenso, mis hermanos, era inmenso. Señor. Todo lo que gobernaba. Todo esto, se lo estoy dejando para que lo vean con calma, lo vean bien y digan, oh, qué tremendo era el imperio romano, sí señor, de grande era. Entonces tenemos toda Europa, España, Egipto, África. Ajá. Vamos bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Italia. Todo. Bueno, aquí Italia es el imperio romano, es la capital. Sí, pero sí. La capital. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos una idea, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué resulta? Que todo ese imperio romano, oiga, todo el imperio romano, ¿cómo hacía Roma para controlarlos? ¿Cómo hacía Roma para controlar todo esto? Porque solamente de Roma a Jerusalén, 2.500 kilómetros. Entonces mira lo que ideó Roma. En todo su imperio, él hizo dos cosas para llegar a los sitios. Por tierra hizo pavimentos y por mar
era la mayor flota de barcos que había. Entonces, Pablo aprovechó eso, mis hermanos, de predicar en todo el imperio a través de las vías pavimentadas. Vamos a ver si hago algo aquí para compartir. Todavía quedan esas vías. Sí, hasta el día de hoy, de hecho, en Europa y en la misma Roma, Italia, son cosas turísticas que los vagabundos aprovechan para enseñársela a la gente. Mira acá, voy a poner aquí, estas son las vías pavimentadas, hermano. Esta es una foto tomada, fíjense que eran de adoquines. ¿Lo están viendo? Entonces, todo Roma, en todo el imperio, por mar hacían barcos, pero por carretera hacían esto que están hasta el día de hoy, mis hermanos. Están hasta el día de hoy. Miren, la vía pavimentada con adoquines. Eso es largo. Ahí pasaban, entonces, los romanos cuando necesitaban ir a su sitio. Ajá, ahí está, ¿ves? Este es uno. Ok. Preguntas hasta acá. Entonces, ¿qué hacían los romanos primero para llegar a su sitio? Vías pavimentadas. ¿Por qué? Para mantener la paz. Entonces, cada lugar, cada equidistancia, ellos tenían guarniciones. Y segundo, si se levantaba a alguien en Jerusalén y era muy grande el asunto, mandaban por barco y por tierra para llegar allá. Pero si se levantaban en África, por barco y por tierra, mandaban gente, donde fuera. Entonces, fíjense que hay un dicho, todos los caminos llegan a Roma. Yo no sé si usted lo ha escuchado alguna vez. ¿Sabe por qué? ¿Lo ha escuchado? Todos los caminos llegan a Roma. Bueno, ese dicho lo que significa es que aquí estaba Roma. Vamos a suponer que esto era Roma. Esto es Roma, acá. Entonces, pero como Roma gobernaba en Europa, Roma gobernaba en Asia, Roma gobernaba en África, Roma gobernaba en Egipto, Roma gobernaba aquí y allá y allá y allá. Entonces Roma hacía por tierra acá los caminos que acaban de ver pavimentados. Entonces para Europa, para África, para Egipto, para allá, para allá. Entonces, por eso que decían, todos los caminos llegan a Roma, porque el que salía por acá era directo a Roma. El que venía por acá, directo a Roma. El que venía por acá, directo a Roma. ¿Lo entendió ahora el dicho de ese refrán? Todos los caminos llegan a Roma, porque Roma, donde gobernaba, lo primero que hacía era, por mar, hacía barcos para llegar directo con sus soldados. Y por tierra, vías pavimentadas, que la vimos hasta ahorita y hasta el día de hoy están esas vías pavimentadas. Así que cuando usted oiga a alguien que diga, sí, pues lo que pasa es que todos los caminos llegan a Roma, pregúntele, ¿y dónde salió ese refrán? ¿De dónde salió ese dicho? Ok. Pregunta hasta acá. ¿Vamos bien entonces? Sí. Ajá. ¿Y lo otro cuál era? ¿Cuál era lo otro? El idioma griego. Ajá, el idioma griego. El idioma griego era lo otro que había. Le voy a explicar sobre el idioma griego. Fíjese, ante el Imperio Romano vino el Imperio Griego. Aquí está, ¿verdad? Mire todo lo anaranjado. Era el Imperio Griego, pero mire dónde está Roma. No llegó a Italia, no llegó a Europa, no llegó a España. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál de estos dos imperios era más grande en cuanto a territorio? ¿El romano que lo acabamos de ver ahorita o el griego? El griego. Yo creo que el griego. Es romano, El romano. romano. El romano. El romano, porque el romano agarraba todo, hermano, hasta Egipto, Oh, Arabia, Europa, Italia misma. Ujú. En cambio, el griego no.
Mire lo que agarraba el griego, solamente aunque era grande, ¿verdad? Pero no tan grande como el romano. Ahora, ¿qué impuso el imperio griego? Su idioma. Su idioma. Mire, esto es muy importante que lo aprenda. Su idioma. Entonces vino el imperio griego, anótese por ahí si lo quiere notar, e impuso su idioma en todo el imperio conquistado, en toda la tierra conquistada. Los griegos impusieron su idioma. La tiene ahí, ¿verdad? Después del imperio griego vino el imperio romano. ¿Y qué encontró el imperio romano en cuanto a idioma? El griego. Que en todas partes se hablaba griego. Entonces era una, por decir así, una bendición. ¿Por qué? Porque entonces todo cuando Pablo empezó a predicar, donde iba hablaban griego, y entonces él se aprovechó de esa parte para predicar. ¿La entendió ahora? Los, los griegos perdieron contra los romanos. No, se cayó el imperio y vino el imperio. No es que fue que guerrearon, ¿no? Sí, pero fíjate, entonces mira lo grande que era el imperio romano. Grande, ¿verdad? Mírate, España y todo esto, y Egipto. Ahora la pregunta es, cuando Pablo salió de acá, de Jerusalén, mira dónde estoy acá, a predicar por Antioquía, por Chipre, por Éfeso, por Bitinia, por Macedonia, que eso lo vamos a ver en los otros cursos. ¿Qué idioma hablaban todos en común? Griego. El griego. O sea, hablaban su idioma normal, natural, pero también hablaban griego. Por eso es que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, mis hermanos, porque todo el mundo hablaba griego. Entonces mire cómo Dios esperó en el tiempo. Primero mandó al imperio griego para que pusiera un mismo idioma en casi todo el mundo conocido de aquel entonces. Después que todo el mundo hablaba griego, que fue con Alejandro Magno, todo el mundo habla griego, ahora te mando el imperio romano para que haga las vías pavimentadas por tierra y por mar una gran flota de barcos. Entonces, ahora tenemos un mismo idioma puesto por los griegos, tenemos vías pavimentadas, o sea, vías de comunicación tanto terrestre como marítima. Ahora puedo mandar el evangelio. ¿Qué le parece si Dios sabe gobernar los tiempos? No lo habían visto así en la historia, ¿verdad? No. ¿Cuál fue el último que mencionó? El imperio romano. O sea, repito. Gálatas 4:4, acabamos de leer de que Jesucristo vino cuando se cumplió el tiempo, ¿verdad? El tiempo propicio, el tiempo específico. ¿Qué era lo que estamos viendo? Que Jesús vino después que ya había un lenguaje común en todo el mundo conocido de aquel entonces, que ya había vías de comunicación tanto terrestre como marítima. Entonces ya se podía llevar el evangelio a donde fuera, podían hablar griego. Y por tierra, por las vías pavimentadas que pusieron los romanos, y por mar, por la flota de barcos. Entonces, yo pregunto, si Jesús hubiese venido antes del imperio griego, ¿era fácil llevar el evangelio a todo ese mundo conocido? No. No, ¿por qué no? Vamos a ponerle. Porque no hablaban el mismo idioma, no estaban conectados. Exacto, tan sencillo. Segundo, si Jesús hubiese venido antes del imperio romano, ¿era fácil la comunicación? No había dónde caminar. No había vías pavimentadas.
y no había tampoco flotas de barcos. Se da cuenta que entonces Dios gobierna los tiempos, Dios permite los gobiernos, por muy malo que sean, está Dios trabajando ahí. Por eso es que dice la Escritura, Dios pone y quita reyes. No se vaya tanto a la figura que Dios pone y quita reyes, sino Dios pone gobiernos y quita gobiernos. ¿Se da cuenta? Entonces mire cómo él trabajó en la historia. Gracias por su entusiasmo. Gracias por su entusiasmo. Ok. Entendido entonces que era necesario estas cosas para que Jesús viniera y el Evangelio corriera. Sí. ¿Entienden ahora por qué el Nuevo Testamento fue escrito en griego? Ujú. Porque en Jerusalén hablaban su hebreo, hablaban su arameo, pero también hablaban griego. Por decirle, en Roma, Italia, hablaban su italiano, pero hablaban griego también. En África, en Egipto, en Arabia, en Asia, en Macedonia, en Grecia, hablaban el mismo. Por eso es que cuando Pablo llegaba, no tenía ningún problema, él comenzaba a hablar en griego, pero cuando iba a hablar con los hermanos, les hablaba en hebreo. Y entonces el Evangelio el Nuevo Testamento y especialmente los 4 Evangelios se escribieron en griego porque era para mandarlo a la gente a todo el mundo conocido de aquel entonces. ¿Ven que todo tiene su explicación? Sí, yo tengo una pregunta, digo, no sé, estoy pensando como una pregunta. Ah. En ciertas regiones cuando Jesús hacía milagros, que a veces dice la Biblia como cuando resucitó a la niña, que dice que en arameo, que le dijo Talita Kumi. Ajá. Cuando Jesús usaba esas palabras, puede porque haya sido el idioma de esa región y haya sido a lo mejor algo más íntimo para esa gente en específico. Ok, muy buena la pregunta. Fíjate lo que dice el mismo Evangelio. Y esa fue la hija de Jairo. Eso fue en Capernaum. Eso fue en donde estaban los judíos. Y fíjate cómo dice el Evangelio. Y Jesús le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Fíjate, le habló en hebreo, en arameo, porque esa era su gente. Pero cuando el escritor está escribiendo, él está narrando lo que es. Y Jesús le dijo, Talita Kumi. Oye, ¿qué será eso? Entonces él pone que traducido quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. La agarra ahora. Entonces, para su gente sí. Sí. Fíjate que hay otro que tenía, creo que era sordo, y le metió los dedos y le dijo éfata. Pero el escritor dice que quiere decir sea abierto. ¿Ves? Porque entonces cuando ese evangelio llegara donde llegara y leían, y Jesús le dijo, Talita Kumi, ¿qué es eso? Y Jesús le dijo, éfata, ¿qué es eso? Entonces por eso en hebreo, en griego ponía que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate, éfata, que quiere decir, sea abierto. ¿Ves? Entonces, eso, ahora Jesús a su gente, ahí le hablaba, era en su idioma arameo y hebreo, que eran los 2 idiomas de ellos. Pero en el mundo conocido, ¿cuál era el idioma? Griego. Pero ellos cuando se juntaban en su comunidad, ¿qué hablaban? Hebreo. ¿Se da cuenta? Entonces, lo mismo pasa acá. Fíjese, igualito acá. Nosotros vamos para la iglesia CLS Brandon. ¿Qué hablamos ahí? Cantamos ahí español. ¿Verdad? Pero los americanos tienen su asunto en inglés. Pero cuando estamos en la calle, todo el mundo, el 90% se habla en inglés. Igualito aquel entonces en el mundo conocido era el griego, que fue impuesto por el imperio griego de Alejandro Magno. Después vino el imperio romano, que construyó vías pavimentadas, es decir, vías de comunicación, y puso la flota más grande de barcos conocida para aquel entonces. Entonces ya se podía caminar, porque aparte había tranquilidad porque habían romanos cuidando las vías pavimentadas. Había transportación y había comunicación y había un mismo idioma. Gracias por su entusiasmo. Yo dije, cuando yo diga esto van hasta silbar. Pregunta hasta acá. Aleluya. Ve que poco a poco uno va engranando las cosas, uno va, estoy entendiendo,
Ahora porque yo antes me preguntaba, hermano, pero ¿por qué hay que hablar griego, Dios mío? ¿Por qué? Si esto es Macedonia, esto es Egipto, porque yo me acuerdo cuando yo vi en el liceo de mi país, High School, Historia Universal, y entonces los gobiernos, pero ¿y por qué había que hablar griego? Ah, es que había un jefe para allá arriba que sabía, déjame hacer lo que yo estoy haciendo. Entonces, hermano, hay cosas que a usted le están pasando y a mí que usted no sabe si es la plataforma que Dios está poniendo para mañana. ¿Me doy a entender? ¿Eh? ¿No cree usted que Alejandro Magno impuso el griego? Mi niño, hablen griego, vengan para acá. No, eso fue sangre y fuego. ¿Entiende? Porque él era un militar, estaba imponiendo y lo impuso a la fuerza. Entonces después viene Roma, que era más perverso todavía, oiga. Uno de los imperios más perversos fue el Imperio Romano. Entonces él a la fuerza agarraba a todo el mundo y entonces aquí no se me subleva nadie. Para que nadie se me subleve, yo hago vías pavimentadas para llegarle lo más rápido posible si se me subleva y también le pongo barcos y ahí le mando 500, 1000 soldados romanos a ver qué van a hacer. Ah, ok. Estamos claros hasta acá, ¿verdad? Entendido. ¿Cómo vamos, Wilfredo? Bien, estoy escuchando. Pero Estoy se está aprendiendo. entendiendo. Estoy aprendiendo, sí. Sí, porque la idea no es escuchar nada más, la idea es, oye, sí, estoy aprendiendo, hermano, y no tenga temor ni pena de preguntar. ¿Sabe quién es fastidioso como alumno? Yo. Usted no quisiera ser profesor mío. No, yo sí pregunto. Disculpe, y disculpe. Pero yo si voy a aprender, yo quiero que me expliquen bien. Ok. Entonces lo otro es, esto se lo voy a preguntar yo dentro de 500 años, a ver si, mira, ¿por qué? A ver si me lo van a responder dentro de 500 años, porque no crea que no nos vamos a ver en la eternidad. Y le Así digo, es. la cosa, mami, allá en el cielo sacándome el cuerpo. Y yo no, explícame. Ok. Ajá, entonces ya tenemos las vías de comunicación, la paz romana, el idioma griego, y acuérdense, el idioma griego por el imperio griego, ¿ok? Alejandro Magno. El romano era de Italia. Y la tercera parte, las sinagogas judías. Una pregunta, esto tenemos que saberlo todos. ¿Cuántos templos judíos había? 1, 2, 3, 500. Templo. Bueno, Uno. Uno, El de Jerusalén. el de Jerusalén. Que lo tumbaron una vez y lo volvieron a poner. Perfecto, que se lo volvieron a tumbar, pero es uno. ¿Y dónde estaba? Lo que acaba de decir la hermana Jorge. Estaba en Jerusalén. Pero, ¿qué pasaba con los que vivían en Galilea, que vivían a 3 días de camino? ¿Qué pasaba con los que se habían mudado fuera de Palestina, de Israel de aquel entonces? No podían ir como nosotros vamos a la iglesia el domingo, como vamos el miércoles, venimos 15 minutos, media hora. No, entonces, ¿qué hicieron ellos, hermano? En cada ciudad importante donde habían judíos, la comunidad judía, ¿qué hacían ellos? Un lugar y lo llamaban Una sinagoga, sinagoga. donde se reunían para compartir la palabra de Dios. Y una vez al año iban al templo a Jerusalén. Lo mismo que hacemos nosotros aquí, hermano. Nosotros nos reunimos por comunidad, ¿sí o no? Mire, yo vi iglesia aquí coreana y me ha asomado, hermano. Ahí no se le ve el ojo a nadie, todo el mundo con los ojos cerrados, chiquitito. Ah, coreano. He visto iglesias puro de africano. Y usted sabe que está la iglesia puro hispano, ¿sí o no? ¿Ve? Entonces, cada quien se junta por su etnia, su lugar de origen,
Entonces, los únicos que se embochinchan somos nosotros los hispanos, y hay cubanos, venezolanos, peruanos, hay todo el que entre ahí, para un americano, échamelo para acá también, ¿no? Nosotros no sacamos a nadie, hermano. Nosotros somos los mejores, y gracias a Dios por esa raza, los hispanos. ¿Entiendes? Entonces, esto es lo que hacían los judíos, y los judíos hasta el día de hoy, hermano, ustedes saben que ellos sí son un poco estrictos en cuanto a su gente, ¿no? Ujú. Fíjense que yo en Venezuela una vez me hice amigo de un judío, porque yo le compraba algo que él vendía y nos hicimos amigos. Y él me dijo una vez, pastor, ¿usted quiere visitar la sinagoga? Y le digo, bueno, podría ser. No, dígame para sacarle un permiso. Y yo, ¿cómo? No, usted no puede ir así que, así como que llegué a la iglesia aquí, la iglesia Maranata, la iglesia Cristo viene. No, no, hermano, si usted no es judío, no entra así por su cuenta. El hombre me dio para sacarme un permiso. Y yo le dije a él, ¿y qué hacen ustedes ahí? Perdona la curiosidad. Me dijo, estudiar la Torá, el Antiguo Testamento. Pero no como, mira lo que me dijo, pero no como ustedes. Y yo, como nosotros. Me dijo, porque ustedes lo leen todo para allá y lo brincan. Fíjese, nosotros tenemos, me dijo, pastor, y me lo decía con respeto, nosotros tenemos 6 meses estudiando el libro de Génesis. Y bueno, nosotros también, hasta un año. Me dijo, no, en 6 meses apenas hemos llegado al 3 versículos. Me cayó la boca, hermano. Me cayó la boca. 6 meses para Génesis 1:1, 1:2 y 1:3. ¿Ve? Entonces me dijo que si yo quería ir me sacaba permiso. O sea, y ellos estaban en Venezuela, que allá somos venezolanos, y no, su sinagoga, con su rabino, con su gente, con su su historial de sangre, de tu hijo de quién, su árbol genealógico. No es así, hermano, que yo llegué, puedo entrar así fácil, más bien nos dan hasta el mejor puesto. ¿Entiendes? Allá los judíos no son así. Entonces, cuando se fundaron esas sinagogas, Pablo, un hombre entendido, iba y su primera visita era la sinagoga. Miren el primer viaje misionero, alguien que me lea Hechos 13:14. Hechos 13:14. Dice, ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Ajá, fíjate. El día de reposo, ¿entraron en dónde? En la sinagoga. Esa era, hermano, la táctica del apóstol Pablo. Lea ahí usted misma el versículo 45 y el 46, a ver qué dice. Del mismo... Hechos 13, ¿sí? Ok. ¿40 y qué? 45 y 46. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera anunciada primero a vosotros, más que puesto que la desecháis y no os gozáis dignos de la vida eterna, mirad, nos volvemos a los gentiles. Ok, fíjate, entonces primero entraron en la sinagoga, le hablaban a los judíos, el que creía se iba con Pablo y el que no creía, Pablo lo dejaba ahí en la sinagoga, ¿ves? Entonces el primer paso, como ya las sinagogas estaban establecidas en cada ciudad, en cada provincia, ¿qué es lo que hacía Pablo? Lo primero que llegaba a la sinagoga y empezaba a presentarle a Jesucristo por 2, 3, 4 sábados, 4 días de reposo. Cuando no queremos nada, Pablo se iba, pero ya mucha gente se iba con él porque habían creído que Jesucristo era el Señor. ¿Ves? Entonces, esas eran las 3 cosas necesarias para que el Evangelio corriera en aquel entonces. Ahora, Pedro, dígamelo a ustedes, no importa que no sea en orden, pero si es en orden mejor. Mira la pregunta que te voy a hacer. Pedro, y a lo demás es la misma. Pedro, si la Biblia dice que Jesús, el Señor, vino en el tiempo propicio, cuando era el tiempo, ¿por qué el Evangelio
empezó a correr por todo el mundo en aquel entonces? Bueno, por tres cosas, por los romanos, por el idioma griego y por la sinagoga Ajá. judía, ¿correcto? Ajá. Ahora, hermana Virgen, Pedro me dio un solo machetazo. Bueno, por la paz romana, por el idioma griego y la sinagoga judía. Muy bien. Explíqueme usted lo de la paz romana. Esa nada más. La paz romana era porque como ellos gobernaron casi todo el mundo conocido, ellos implementaron vías de comunicación que eran caminos pavimentados crearon una gran flota de barcos. Entonces había paz porque Roma, donde iba, ponía guarniciones. En Jerusalén no había guarniciones, se habían guarniciones romanos, que estaban ahí los romanos. El gobernador no era romano, Poncio Pilato, ¿se recuerdan? Era Sí. gobernador de Roma, era puesto por Roma, ¿se da cuenta? Entonces, ¿por qué había paz? Y se llamaba la paz romana, porque era una paz a la fuerza, hermano. Era una Sí. paz a la fuerza. No es que todos queríamos paz, no. Roma gobernó Jerusalén, Roma puso ahí un cuartel se sublevaban y ellos lo sofocaban. Pero había que buscar más soldados. Mandaban de Roma. ¿Por dónde? Por barco y por tierra, vías pavimentadas. ¿Ok? Dime, Joribel. Mi apóstol, también, bueno, recordando las otras clases, ellos mantenían la paz también en el templo a través de la torre de Antonia, ¿no? Que era donde tenían las guarniciones vigilando el Exacto, sí, templo. sí. Ujú. En ningún lado ellos estaban sin soldados. En ningún país conquistado ellos estaban sin soldados. No, señor. Y entonces, si aquí se sublevaba mucha gente y los soldados que estaban ahí no podían, ya se comunicaban, no sé cómo, pero mandaban a buscar soldados de acá. ¿Entiendes? Porque en todos lados había soldados romanos y como eran malos, hermano, uno de los imperios más malos fue el romano, eran perversos. Ellos no venían preguntando qué pasó, ellos venían matando y cortando cabezas. Entonces la gente mejor no vamos a quedarnos quietos porque esto no va a matar, esto no va a mandarnos presos, esto van a matar. Entonces, entonces los predicadores podían pasar de este país a este país, de este lugar a este lugar, de esta provincia a aquella provincia, en paz, porque estaban los soldados romanos. ¿Ok? Esa es la primera. ¿Quién me explica lo de el idioma griego? Ya tenemos la primera, el idioma griego. ¿Por qué el idioma griego? Ese era el idioma común y más usado en toda la región. Ajá, la pregunta es, ¿por qué ese idioma era usado? Porque si había gente de diferentes países. Fue el primero que llegó, el primero que se originó y fue el primero que se expandió. Ajá. A ver, Chandri. Lo impusieron, lo impuso El Imperio Griego. Ajá. Ajá, fue impuesto por el Imperio griego. Obligado. Obligado, no es que si tú quieres, porque para eso son imperios, pues. ¿Entiendes? No es si tú quieres. Llegó el Imperio griego, conquistó casi, no todo, casi todo el mundo conocido e impuso a la fuerza su idioma. Cae el Imperio griego, ¿qué otro imperio venía atrás? Roma. Romano. ¿Qué impuso él? La paz. Pero ¿cómo? A la fuerza. Entonces ya había dos cosas, ¿verdad? Que estaban en todo el mundo conocido. La paz la paz impuesta y el idioma impuesto. Ajá. Ok, y lo tercero eran las sinagogas que en todos los lugares las colonias judías que estaban por fuera se juntaban en unos sitios llamados sinagogas a estudiar la ley de Moisés. Y entonces Pablo llegaba a cualquier sitio y lo primero que hacía era ir a la sinagoga. Esas cosas las usó Dios, esas tres cosas las usó Dios porque era el tiempo propicio. Y la enseñanza para nosotros es todo lo que está pasando en este mundo, hermano. Se está preparando una de dos, pero al final es la mayor para la venida del Señor.
que hay esto, que hay aquello. A mí no sé, se escandalizan la gente si nosotros Aleluya. en la Biblia, antes que venga el Señor, se tiene que manifestar el anticristo. Así es. ¿Verdad? Vendrán falsos profetas, vendrán terremotos, vendrán pestilencias, vendrán esto. Dentro de todas esas cosas malas, es necesario que todo eso acontezca porque Dios, en su tiempo propicio, nos va a mandar a buscar, mis hermanos. A su tiempo Amén, propicio, aleluya. Jesús viene por Gloria, nosotros gloria a Dios. también. Entonces, nosotros debemos vivir confiados que aunque pase lo que pase, aunque vivamos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Entiende que nosotros estamos bajo sus alas y bajo sus alas estaremos seguros que caerán 1000 a nuestro lado y 10.000 a nuestra diestra, pero a nosotros no nos llegarán. Entonces, todo está ocurriendo, pero nada se ha salido de las manos del Señor. Porque cuando vino el imperio griego, hermano, todo el mundo, ¿pero qué es esto? ¿Y por qué hay que hablar griego? Ah, porque tú eres bravo, porque tú eres... Nada, aquí todo el mundo habla griego. Ok. Y después cae el griego y ya todo el mundo hablando griego. Y después vino el romano, aquí todo el mundo se me sujeta, pues si no los matamos, cortamos la cabeza, chicos. Ah, no, haya paz, pues, haya paz. Entonces, esas dos cosas usadas por el hombre, por el pecado del hombre, por el abuso y autoridad del hombre, Dios la usó para que entonces atrás viniera la predicación del evangelio. Esa es la clase de hoy, mis hermanos. Así que, dime algo. Excelente. Adelso, Alfredo, Yo le Mabel. tengo una pregunta muy sencillita. Ajá. El Imperio Romano tenía su idioma, ¿no? Era de Italia. ¿Y el del griego? De los griegos. El griego. ¿Cómo De se llama? Grecia, pues, de Grecia. Ah, ok, Grecia. De Grecia. Ok. Okay, queríamos saber el país. De Grecia. De Grecia, de Grecia. Entonces, como ellos se formaron como un imperio, obligaron, Wilfredo, a todos los países que conquistaban, me hablas griego. Griego. A la fuerza. No es que, ay, que me gusta el griego, ay, me veo bien hablando griego. No, ¿lo hablas o me lo hablas? Así es. ¿Ves? Y después más atrás, ¿qué imperio vino? Montando a la fuerza la paz. Roma. Ay, qué bueno, tan lindo. Mira, estamos en paz. No, suflévate para que tú veas. No, mejor es la paz. Y entonces, los judíos que estaban por fuera, ¿cómo se reunían si había un solo templo y estaban lejos? Ah, bueno, vamos a hacer un edificio y lo llamamos sinagoga y ahí nos reunimos. Entonces, Pablo, en todo lugar que llegaba, hablaba en la sinagoga y de ahí se expandía a los judíos. Entonces ya sabemos por qué el Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque era el idioma que se había puesto para todo el mundo por el imperio griego de Grecia, y después porque habían caminos por todos lados donde tú te metieras. Hasta el día de hoy están las vías pavimentadas, porque el imperio romano, para cuidar sus intereses, para mandar sus soldados, hizo eso. Ahora Dios sabía que todo eso venía, lo dejó que lo hiciera, y iban mis hijos ahora predicando el evangelio. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que trabaja para mí, que yo vengo para acá y después los hijos de Dios vamos. Ok. Pablo usó las vías pavimentadas y los barcos y la paz romana y el único idioma mundial que había para predicar el evangelio del Señor. Así que aprovechar nosotros la bendición de Dios. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta para terminar? Todo a la vez, no, uno por uno. ¿Entiendes? Todo bien. Excelente, mi apóstol. 3 años que sabemos. ¿Dónde estuvo el apóstol Pablo esos 3 años? Que ya sabemos dónde estuvo. En Arabia. En Arabia. ¿Cuándo salió de dónde? De Damasco. Ajá. ¿Y de Arabia por dónde volvió a agarrar? Para Damasco. ¿Y de Damasco por dónde volvió a agarrar? Para Jerusalén. ¿Y cuántos días estuvo en Jerusalén? 15 días. ¿Y con quién se encontró? Con Pedro y con Santiago. Ah, Santiago de Jacob. Okay. ¿Y por qué se estuvo tan poquitos días en Jerusalén? Porque lo estaban buscando para matarlo. ¿Y por dónde lo mandaron? Pasando por Ah. Cesarea.
Cesarea. Cesarea, ajá. ¿Y por qué Pablo, que es el que dice, y yo tuve solamente 15 días, no hablé con más nadie, sino con Pedro y Jacobo, y ahí me querían matarme, ¿verdad? ¿Por qué Pablo echa ese cuento en Gálatas? Porque yo no recibí el evangelio de ningún hombre. Yo, lo que me acerqué a Cristo, me fui para Damasco, de Damasco para Arabia, de Arabia para Damasco, de Damasco para Jerusalén. Ahí estuve solamente 15 días. Nadie a mí me enseñó el evangelio. Nadie me enseñó el evangelio. Ni yo lo recibí de hombre alguno. Vea todas las epístolas de Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Pablo, entonces, y él mismo fue el que dijo, a causa de las revelaciones que me han sido dadas, me fue dado un aguijón en la carne. Que a mí me da risa cuando la gente me dice a mí, no, tengo un aguijón. Y yo le digo, ¿cuántas revelaciones tú has tenido, vale? ¿Cuántas veces tú has ido al tercer cielo, chico? Porque a Pablo se lo dieron fue por eso, para que no se engrandeciera, ¿verdad? Le dieron un aguijón. Entonces, hermano, no llame aguijón lo que no es aguijón, mientras usted no haya ido, pero yo lo más lejos que he llegado es a Leila. ¿Entiendes? De ahí, mucho peso al cielo para que me ponga un aguijón. Por eso es que yo decía el miércoles pasado que el escritor a los hebreos puede ser quien sea, que no se sabe quién es, menos Pablo, porque el escritor a los hebreos dice que el que trajo el evangelio fue el Señor Jesucristo, y después de Jesucristo los discípulos fueron los que extendieron la palabra y que él lo escuchó de los discípulos. Entonces el escritor a los hebreos está diciendo que él sabe del evangelio porque lo aprendió de lo que escucharon al Señor Jesús. ¿Ven? Pablo está diciendo, yo no se lo escuché a ningún hombre. Por eso es que yo estoy seguro que Pablo no escribió la carta a los hebreos. Bueno, mis hermanos, paz, salud y bendición.